Gracias, ya regresamos a esta mesa de análisis posterior al debate que acabamos de presenciar entre aspirantes para las diputaciones dentro del Distrito 22 en Iztapalapa. Nisa, platicábamos hace unos instantes con respecto al agua, que es una de las delegaciones, Iztapalapa y este distrito específicamente, que más carece y sufre de esto y no se ha podido resolver. Sí, te comentaba en un pequeño corte que me hubiera gustado haber escuchado propuestas con mayor visión y con una visión de infraestructura también. No solamente el problema se resuelve legislando, tienen que legislar con una visión de modernización. Claro, y a largo plazo también, claro, quiero suponer, ¿no? Se hablaba mucho también y se tocó el tema del metro. ¿Esto por qué habrá sido? Porque se encontraba dentro de los candidatos el que fuera en algún momento director del metro. Exactamente, del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño, y hubo muchas señalamientos en contra de las labores que se realizaron en su pasada gestión, como el aumento, por ejemplo, a los boletos del metro, el servicio que ha sido ineficiente, la inseguridad dentro de este transporte, pero también creo que esto no tendría que haber tenido cabida acá porque pues son asuntos que para este distrito pues no son tan relevantes. Sí, como para la movilidad en general, pero para Iztapalapa creo que tiene todavía algunas necesidades pues superiores que atender primeramente, ¿no? No concuerdo tanto porque adelante, tú dime. El tema de movilidad en Iztapalapa, Sí, te repito, se me hace muy importante y una persona con experiencia, como es el candidato del Frente, me parece que puede llegar a hacer una iniciativa con mayor amplitud respecto a este tema. Ok. Ahora, pasemos si quieres al tema de los damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre del 2017. Hemos visto que también en varios debates se han dado diferentes propuestas con respecto a la ayuda de estas personas damnificadas, pero desafortunadamente estas ayudas se han venido a prometer en los debates, pero a lo largo del periodo, desde el septiembre hasta ahora, pues no se ha resuelto nada y las personas siguen esperando una solución. Sí, no solo es el caso de Iztapalapa, te repito, en delegaciones como Xochimilco tampoco la atención fue inmediata y me parece que esa es la molestia realmente de los ciudadanos y del vecino como tal del Distrito 22, que no sea ninguna autoridad se ha acercado a ver qué es lo que está pasando. En la actualidad, como bien lo dices, después de varios meses del sismo que nos sacudió y hasta la fecha nos sigue sacudiendo, no solo físicamente, sino también emocionalmente, siguen sin darle una continuidad y sin ver los edificios que realmente han sido afectados. No puede ser posible que la administración no haya hecho nada al respecto. Como bien lo mencionas, es un tema que han platicado distintos candidatos, no solo en este debate, en todos los debates de la Ciudad de México, es un tema prioritario. Claro. Pues los vecinos no han sido atendidos de la manera precisa. Considero que no es solamente venir a decir, hay que vigilar cómo va el recurso, qué van a hacer respecto a ese recurso, cómo lo van a implementar y de qué manera lo van a brindar a los damnificados. Claro está. Ahora, ¿qué te parece si por último terminamos con que nos compartas tus conclusiones con respecto a lo que vimos? Sí, claro. ¿Qué es lo que en teoría tendríamos como ciudadanos atender para tomar una buena decisión este próximo 1 de julio? Una opinión que me gustaría extender ahorita sería que también no echemos toda la culpa a nuestros gobernantes. Hay que organizarnos también entre nosotros, también depende mucho de la población. En el caso de Xochimilco, como tal, tuvimos un ejemplo de que el delegado llegó 3 días después a ver, por ejemplo, el caso de los sismos al pueblo de San Gregorio, pero la gente estaba tan unida y tan organizada que le dijo, no, ya no, gracias. Claro. Esperemos que no pase lo mismo aquí. Esperemos que en Iztapalapa la ciudadanía también se organice para no solo decirle al candidato, esta es mi problemática, sino que también propongan, porque los candidatos llevan la voz del pueblo al Congreso. Claro está. Ahora creo que también hemos visto en este proceso electoral mucha participación por parte de la ciudadanía, algo que pues en otros ejercicios democráticos no se había visto.
Yo no sé si tenga que ver también ya este acceso que tenemos muchas personas a las redes sociales, a la tecnología, y estamos mucho más enterados de lo que sucede. Pero ahora el ciudadano está mucho más interesado en participar, en alzar la voz, en levantar el dedo y decir, aquí estoy, tómame en cuenta. Y eso es muy importante, que la ciudadanía realmente se acerque a ver a sus candidatos y ver qué es lo que propone y, como lo decíamos a un inicio, si es viable o no y si se puede realizar o no. Claro. Porque falsas promesas hemos escuchado por muchos y por el candidato, por ejemplo, ahorita de ya sabes quién, Sí. que promete y promete y son cosas realmente que no se van a poder hacer, no porque a lo mejor no se quiera, sino porque no es viable para nuestro país. Claro. Nisa Almazán, licenciada en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, yo te agradezco muchísimo que Muchas nos hayas gracias a ti, acompañado. Enrique. Que te vaya muy bien. Y yo también le agradezco a usted que me haya acompañado en esta mesa de análisis. Recuerde usted que la información empodera, así que hay que utilizarla a nuestro favor, pero sobre todo a nuestro favor en la Ciudad de México. Yo soy Enrique Alcocer y nos vemos muy pronto. Gracias.